A ver, doctor, hay muchos tweets con preguntas para usted. Le voy a decir varios. Jorge Monge le pregunta, Raúl Plasencia ya se le menciona como posible procurador de justicia en Baja California, porque es nativo de Tijuana. ¿Será? ¿Ya lo quieren mandar a Baja California? ¿No? Es otro Raúl Plasencia, no soy yo ese. No, es otro Raúl Plasencia. Yo creo que se refiere ¿Hay un homónimo? Pues es que ¿Será? había muchos Plasencias en Baja California. ¿Ah, sí? Entonces, a lo mejor es otro Raúl Plasencia. Yo no, ¿verdad? No tengo ni noticia, ni me iría. Ni le han invitado. No, y además ni siquiera todavía hay elección de gobernador, ¿no? Así es, efectivamente. Pero y aquí estoy trabajando. Usted sí es nativo de Tijuana, ¿no? Eso sí, ¿no? Y tiene 7 hermanas. 7 hermanas, efectivamente. ¿Y su mamá lo sacó adelante a todos ustedes con un sueldo de qué? De enfermera del hospital originalmente civil de Tijuana, luego Hospital General de Tijuana, enfermera, y así nos sacó 8 hijos adelante. Y usted siempre fue niño de 10, literal, ¿verdad? Sí, particularmente me fue bien en la escuela. Y... No, siempre se sacaba 10. Sí, o sea, en la maestría y en el doctorado 10 cerrado, ¿no? Y en la licenciatura también tuve el primer lugar de mi generación. En la licenciatura me gustó mucho el derecho, me apasiona el derecho, me gusta lo que hago, y cuando a uno le gusta y disfruta lo que hace, es decir, cuando uno descubre su vocación, creo que las cosas se facilitan, y a mí pues me fue resultando esto, dijera, más o menos sencillo. Blanca Cornish le pregunta, ¿del lado de quién está? ¿De los buenos o de los malos? Si dice que de los buenos, lo disimula muy bien. Y se liga con muchos otros tweets que, por ejemplo, se los leo. Dice Víctor Monteón, ¿dónde quedan los derechos humanos de las víctimas por un bloqueo? ¿Por qué defienden delincuentes, como le pregunta Carlos Osorio, cuando todos vemos los delitos que cometen? Las verdaderas víctimas son la población. O Alberto le pregunta, ¿por qué se defiende a los que causaron destrozos en el DF el 1 de diciembre, así defendiendo delincuentes? ¿A dónde vamos? Katia, diría que yo estoy del lado de los derechos humanos. Sí. Y en esto había que aclarar también lo siguiente. Hay algunos temas, por ejemplo, el tema del 1 de diciembre no es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pero nosotros tenemos que defender a toda aquella persona que sea víctima de algún abuso del poder. Particularmente, tenemos una vocación orientada hacia la defensa de las víctimas. Y ese ha sido parte de un compromiso desde el inicio de mi administración. Para que no haya ninguna duda alguna aquí, quien haya sido víctima de algún abuso del poder, quien haya sido víctima de algún delito y que la autoridad no le quiera recibir su denuncia, no le quiera dar un servicio, para eso estamos. Este es nuestro compromiso, esta es nuestra vocación de servicio. Esta es una institución con cerca de 1,500 servidores públicos. Y yo quisiera hablar a nombre de todos, en donde todos trabajamos con este compromiso, con esta convicción. Pero se sigue teniendo esta percepción en lo general. Sin duda, ¿no? Sin duda, que los derechos humanos son para defender delincuentes. ¿Cómo le damos la vuelta? Esta es una percepción que surge con la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y durante algunos años se trabajó en esa perspectiva. Hemos tratado, a partir de mi administración, de ir cambiando un poco esta perspectiva, dejar muy bien claro, por ejemplo, que el principal volumen de quejas que llegan a esta institución es contra instituciones que prestan servicios médicos de salud, porque no atienden debidamente a las pacientes. Quejas en contra de la prestación indebida de servicios públicos en materia de acceso al agua, en materia de electricidad, en materia de aduanas, y otro porcentaje que tiene que ver con el tema de justicia, con el tema de seguridad pública. Creo que a veces es... Que ha ido aumentando en los últimos años. A veces es la falta de conocimiento lo que luego propicia ese tipo de puntos de vista. Por eso la apuesta a difundir de cada vez mayor manera los derechos humanos y llegar a mayores sectores de la población. Y tomando en cuenta que pues, los derechos humanos son para todos, ¿no? Todos, incluyendo quizá alguna persona que cometió un delito que también puede ser víctima de una violación de derechos humanos, ¿no? Solo con la única aclaración, Katia, de que el Estado le provee defensores de oficio a los delincuentes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una vocación de servicio distinta. No estamos para eso. Quien va a un juzgado, al Ministerio Público a defender a un delincuente es su defensor de oficio. Nosotros acudimos ante un hospital, ante una dependencia pública, ante alguna corporación policial a defender a aquella persona que está siendo víctima de algún abuso, una detención arbitraria, de algún acto indebido por parte del servidor público. Mire, le pregunta sobre inseguridad Israel. ¿Suspender el derecho a poseer armas en México reduciría de manera significativa la violencia? Parece que la violencia tiene causas distintas y diversas. Y la principal causa de la violencia... Y multifactoriales, ¿no? Sí, pero la principal causa la puede identificar en algo que se llama impunidad. Cuando la ley no se aplica, cuando los delincuentes tienen la certeza
de que hay más probabilidades de que no los detengan a enfrentar una sentencia. De tal manera que alguna cuestión de esas características creo que no remediaría el tema de la delincuencia. Quizás sí podría disminuir los índices de violencia. Esto es, entre menos armas existan en una sociedad, pues evidentemente que menos armas se usarán para cometer delitos y entonces ese género de violencia no va a estar tan extendido. Pero los delitos tienen orígenes, causas multifactoriales: pobreza, abandono, impunidad, falta de desarrollo y también desviaciones o perversiones personales. Bueno, y por ejemplo, para que vea que son muchísimos, @lamagadip2 dice: ¿por qué tienen más derechos los delincuentes que los ciudadanos? ¿Por qué más derechos los delincuentes que las víctimas? Hablamos de lo mismo. Katia, estamos hablando de que los derechos son para todos por igual, pero no nos confundamos. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos abocados a defender al pueblo en general y particularmente a quien es víctima de un abuso. A los delincuentes los defienden los defensores de oficio o bien los grandes despachos de abogados penalistas que cobran fuertes sumas de dinero para sacar de la cárcel a importantes delincuentes y logran hacerlo, ¿no? Nosotros no nos dedicamos a eso. ¿En quién pensó, Pues en los grandes despachos, ¿no? Que ahí están, que defienden a delincuentes y tienen mucho éxito. Ellos son los que sí defienden a ellos, nosotros defendemos a otro sector de la población. Fíjese, Mauricio Enríquez le hace una pregunta muy interesante, me parece. Si en México la autoridad viola más derechos humanos por actuar o por no actuar. Parece que hay una condición, dijéramos casi en términos de paridad. Se violan derechos humanos tanto por no hacer como por hacer. Por ejemplo, en el servicio médico. Muchas personas que tienen necesidad de que se les preste un servicio médico, madres que están a punto de dar a luz y que no se les preste el servicio, actos de omisión. Cuando la policía decide no detener a un delincuente que acaba de cometer un delito, un acto de omisión, y luego los actos de abuso, cuando se detiene indebidamente una persona, cuando se le extorsiona, cuando el servidor público, en lugar de cumplir su labor como lo está previsto, desvía su actuación. Entonces diríamos que tanto de una forma como por la otra, ¿no? Una paridad. David Pérez Tejada le pregunta sobre migrantes. ¿Qué se ha hecho en materia de defensa de derechos humanos hacia migrantes deportados y repatriados que en nuestro estado, Baja California, fueron 125,000 en 2012? Fíjate, Katia, que este tema de los derechos humanos cada vez la sociedad busca que sea esta institución la que aporte soluciones y con mucho gusto vamos a ir tratando de hacerlo. Hay una problemática muy delicada en cuanto a las deportaciones que el gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo de mexicanos o centroamericanos en las fronteras norte de nuestro país. Cuando una persona es repatriado a nuestro país, deportado, para decirlo legalmente, sin identificación, sin dinero, sin que su familia esté ahí en la ciudad, queda víctima vulnerable a diversos factores, desde la delincuencia hasta algunas autoridades. Estamos buscando trabajar y estamos trabajando de manera muy cercana con asociaciones civiles que tienen albergues para migrantes, dado que son muy pocos los estados que han volteado la mirada para atender esta problemática que de no atenderse, pues no solamente los 125,000 que pueden estar ingresando al año y cifra que se me hace poca para Baja California, sino por ejemplo los otros 150,000 que ingresan por la frontera de Coahuila o por la frontera de Tamaulipas o por la frontera de Chihuahua o por la frontera de Sonora. Es un sector de la población que el Estado mexicano debe atender para evitar que sean cooptados por la delincuencia o bien que ante la falta de empleo decidan ver la manera de sacar adelante sus necesidades personales cayendo precisamente en actos delictivos. Y Pacheco le pregunta sobre el caso Cassés. Dice, ¿los que investigaban podrán ser investigados? ¿Habrá responsabilidad por su conducta? Llámese Genaro García Luna, Cárdenas Palomino. Aquí lo importante es lo siguiente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo diciendo que se había engañado a las víctimas, a las instituciones del Estado mexicano y al Estado mexicano con un procedimiento que estaba totalmente viciado, pervertido. Y por ellos en parte. Por servidores públicos que en lugar de hacer bien su trabajo, haciéndolo mal, favorecieron a una persona que quedó en libertad no por ser inocente, sino por violaciones a su debido proceso. Hay un delito que se denomina delitos contra la impartición de justicia, que se actualiza precisamente en un caso como estos, cuando un juez determina que se libera a una persona porque algún servidor público o un particular hizo algo indebido y entonces
Es y preferible no liberar. por su inocencia o culpabilidad. Y no por la inocencia. Que es el caso de Florence Cassé. Efectivamente. Y entonces, Bueno, pero estos funcionarios tienen nombre y apellido, doctor, y sí se llaman así. Genaro García Luna, que vive en Miami, y Cárdenas Palomino, que se fue a la iniciativa privada. nombres que yo no quisiera mencionar, pero sí decir que todos aquellos que intervinieron tendrá que definirse la responsabilidad dependiendo del grado de intervención, los que directamente, los que indirectamente, los que autorizaron, los que ordenaron, con el objetivo de que este asunto no quede en la impunidad y que no ¿Pero resulte tan fácil. quién va a hacer eso? Los policías que intervinieron directamente, ¿Pero quién eventualmente. debe hacer eso? Esto lo va a hacer la Procuraduría General de la República a propósito de una denuncia que presenté en ejercicio de las facultades que tengo. ¿Denuncia o informe especial? Ya no Las entendí. dos cosas. Ajá. A la sociedad en general, a la opinión pública, un informe especial que presenté ante los medios de comunicación. Sí. Y una denuncia, que es lo que se presenta ante la Procuraduría en ejercicio de las facultades que me corresponden Claro. constitucional y legalmente para que esto prospere. ¿Sustentado en qué? Sobre todo en este fallo de la Suprema Corte, una sentencia definitiva que a todos los mexicanos nos dice, aquí hubo un comportamiento indebido de varios servidores públicos y lo doy por demostrado. Nos está diciendo, aquí hubo la comisión de un delito, Claro. lo que le faltó fue pedir que se investigara, eso fue lo que hicimos nosotros. Oiga, cuando usted hizo llegar esta, qué bueno que me lo precisa, denuncia e informe especial, el procurador Murillo Caram dijo, sí, ya lo recibí, lo voy a leer, y no ha sabido más, ¿usted sí? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Qué ha pasado? Presentamos la denuncia, se fue a ratificar, se está integrando la misma, ha estado la Dirección General Jurídica muy pendiente del asunto, porque no solamente es el hecho de llevar el documento y ahí se quedó, no, hay que darle seguimiento para que esto prospere. Nos pidieron copia certificada del expediente que trabajamos aquí, se lo estamos remitiendo, válgame, estamos ahí accionando esto día a día para que prospere y para que termine sobre todo, Katia, en algo, que termine en justicia y que no quede en una lección en el sentido de que se pueden cometer abusos y no pasa nada. Y finalmente me llegó un mail de una mujer en Tabasco, que se lo leo rapidísimo, dice, bueno, te saludo a mí, qué bueno que vas a entrevistar al doctor Plasencia. Dice, en el año 2010 mataron a mi madre en Cancún, Quintana Roo, y el caso se vio lleno de injusticia y corrupción, ya que un policía turístico informa que detuvo a la cantante Ana Bárbara como presunta causante de la muerte de mi madre, porque así se lo señalaron los taxistas del lugar que vieron el suceso. El caso fue muy sonado, la CNDH me buscó, me entrevistó, el titular que entrevistarás tú hoy, o sea usted, me llevaron a Cuernavaca a hacer una conferencia de prensa, me armaron otra mini conferencia, me prometieron esto apenas empieza y no te vamos a dejar sola, en fin, que cuando el caso dejó de ser interesante, las cámaras, los micrófonos se apagaron, también desapareció la CNDH. ¿Por qué mientras había medios en mi caso se interesaron en hacer justicia? ¿Por qué cuando los medios desaparecieron también sin ninguna explicación? En fin, me pide Marisela Tosca, que ese es su nombre, que le haga a usted esa pregunta. ¿Qué pasó con el caso de su mamá? Fíjate lo siguiente, ese fue un asunto que entramos a investigar, lo analizamos, terminó, si mal no recuerdo, una recomendación. Hay algunos puntos que no coincidirían. No recuerdo yo que le hayamos invitado nosotros a una conferencia de prensa, ni nada por el estilo. Se investigó el asunto con la seriedad, objetividad respectiva. Se demostró que efectivamente había habido un comportamiento indebido por parte de la Procuraduría de Justicia y el Estado de Quintana Roo, que habían elaborado de manera muy mal algunos dictámenes periciales, que no habían tomado en cuenta algunos testimonios y se emitió la recomendación correspondiente que está ahí en seguimiento. En ocasiones... Pues, ¿Y la recomendación ya se aceptó? La recomendación fue aceptada y lo que está pendiente es que se cumpla, que es parte de los obstáculos que tenemos que ir venciendo. Y así como en el caso Cassés, también en este caso concreto, Katia, buscando que con las denuncias abiertas se proceda y sobre todo se haga justicia en un caso tan lamentable como este, donde recuerdo muy bien, iban de vacaciones la familia y lamentablemente la señora murió atropellada fuera de un centro comercial muy afamado ya en Cancún, Quintana Roo. ¿Y la cantante Ana Bárbara estaba involucrada? Un vehículo de la cantante Ana Bárbara, donde aparentemente iba ella con algunos otros ocupantes, estaba involucrado y efectivamente eso fue parte de una recomendación que emití. Entonces habrá que preguntarle al gobernador Roberto Borges, ¿o qué? Y a la Procuraduría, y sobre todo yo invitaría a la señora que se acerque con nosotros, de ninguna manera, lo que te decía hace algún minuto, aquí no andamos buscando ni la promoción personal, ni las cámaras, ni conferencias de prensa, estamos buscando acción efectiva, adecuada en cada caso concreto. Recuerdo bien este asunto, está la recomendación ahí, y lo que no está es cumplida plenamente. Y estamos buscando sumar esfuerzos para que se cumpla y se haga justicia. Listo, Marisela, ya le mandé tu recado. Finalmente, una pregunta que no le hice. Usted termina su encargo al frente de la CNDH en el 2014,
pero puede, si el Senado lo ratifica, se dirá así, Sí, o reelige más bien. o la reelige, reelección. quedarse pues otros años más. ¿Le interesa? Mira, Katy, decirte lo siguiente, yo disfruto mucho el trabajo, disfruto mucho lo que hago en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Permanezco aquí trabajando más de 12 horas al día, los sábados, los domingos, estamos pendientes de lo que está sucediendo. Faltan todavía 19 meses de aquí entonces. Me parecería muy responsable de mi parte estar pensando en algo de esas características cuando todavía hace falta mucho trabajo por hacerse. Yo esperaría mejor que se acerquen un poco los tiempos y entonces sí poder tomar mi decisión desde ahora, sí dejando muy en claro que disfruto mucho lo que hago y he tratado de poner el máximo de mis capacidades al límite, tal y como lo prometí al momento de tomar posesión en el Senado. Cuando tomé posesión, afirmé que pondría el total de mis capacidades personales e intelectuales al servicio de la Comisión Nacional y eso he tratado de hacer. Así es de que yo lo que diría es que hay que esperar un poco los tiempos, más de año y medio todavía para que termine este cargo, más bien seguir trabajando en todos estos temas que hemos platicado. Bueno, o sea, me está diciendo, me voy a esperar, todavía falta mucho, pero a mí me encanta mi trabajo, o sea que sí. Bueno, Pues sí. sin duda, mi trabajo me encanta, lo disfruto y demás, pero no estoy pensando en eso en este momento, Katy. Ok, pero en unos 19 meses sí. Y también, Antes. pues sí, ya lo veremos. Ok, gracias, doctor. Gracias.